parte de las estructuras básicas de ciertos fármacos, llámense aminoglucósidos, por ejemplo, que ustedes van a estudiar en la parte farmacológica. Entonces, de ahí el hecho que nosotros tengamos que estudiar esta parte de hidratos de carbono e identifiquemos las biomoléculas. Si nosotros al ser vivo les hemos dicho que un ser vivo tiene un 60-80% de agua, si nosotros le sacáramos el agua y solamente quedara el peso seco, solo el 1% aproximadamente, para no pelearme con ninguna bibliografía, corresponde a hidrato de carbono, un 1%. Entonces usted me dirá, ¿cómo puede ser tan baja la cantidad de hidrato de carbono que forme parte de la materia viva si mi alimentación en hidratos de carbono? Llámese hidratos de carbono como hemos establecido, papa, arroz, si usted me habla de la yuca, me habla de un plátano que también tiene hidratos de carbono. Entonces, ¿cómo puede ser que ese hidrato de carbono que consumo en gran cantidad y me habla de que forma parte de mi cuerpo solamente en 1%? El hecho responde, el hecho responde en que cuando usted consume ese almidón, ese almidón, su audio, por favor, de uno de ustedes, ay, no sé, ya, gracias, creo, un ratingo. Su audio, ya. Entonces, ese almidón, cuya unidad básica estructural es la glucosa, sufre un proceso de digestión y absorción y finalmente es absorbido en su unidad monomérica, que es la que va a ingresar a la célula para proveer energía. Vale decir, yo puedo consumir gran cantidad de hidratos de carbono, pero estos contribuyen a generar energía a mi cuerpo. Ni qué decir cuando me hablan de cerebro y glóbulos. Su fuente primaria del cerebro y glóbulos rojos es el hidrato de carbono, la glucosa. Entonces, todo lo que entra a mi cuerpo bajo la forma de un monosacárido, de un polisacárido primero y después se degrada a su unidad monomérica, en este caso, entra y provee energía a la célula. Pero aquí viene la otra parte. Usted me dirá, sí, pero si yo consumo mucho hidrato de carbono, quiere decir que mis células van a tener alta cantidad de energía. Lamentablemente no es así. Sí, en el torrente sanguíneo, que ahí está mi glucosa, y llega y vierte a la célula, mientras usted no tenga una patología en la cual esta glucosa se almacena en el torrente sanguíneo, esta ingresa tranquilamente a la célula gracias a la insulina, que le permite el ingreso y mi célula tiene energía. Ahora, ¿qué es lo que va ocurriendo? Si yo voy consumiendo demasiado hidrato de carbono, este hidrato, mi célula adquiere la energía necesaria, pero este hidrato de carbono no se va a quedar en el torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que ocurre? Empieza a guardarse como nuestra reserva energética, que es el glucógeno. Nuestro glucógeno que se guarda en hígado o donde se encuentra en hígado y músculo. Este glucógeno tiene la característica de albergar las unidades de glucosa sobrantes, que ¿para cuándo? Para cuando mi cuerpo entre en ayuno.
Si mi cuerpo entra en ayuno, vale decir, usted cenó a las 7 de la noche y al otro día se levanta como a las 9, 10 de la mañana, créame que su cuerpo, sus células han estado trabajando toda la noche. Sus células no paran. Desde que usted consume el primer ml de oxígeno, lamentablemente, a partir de ahí sus células empiezan a trabajar. En el momento que sus células cardíacas paren, usted no ve la luz del otro día. En el momento que sus células del aparato respiratorio se paran, usted no va, va a vivir. Entonces, ¿qué necesitan esas células que van trabajando toda la noche? Y la energía obviamente proviene de los hidratos de carbono, está de la reserva energética que se da a nivel de hígado y a nivel de músculo. Lo que ocurre, sin embargo, que el único que contribuye con la glicemia es el glucógeno hepático y no así el glucógeno muscular. ¿Por qué decimos esto? Y la lógica está. Si el glucógeno muscular fuera el que contribuiría a la glicemia, nosotros no nos levantaríamos con hambre. Pero lamentablemente el único que contribuye con la glucosa en el torrente sanguíneo es el glucógeno del hígado. Y la bibliografía establece que en un lapso de 14, 16, algunas dicen máximo 18 horas, este glucógeno hepático se agota. Entonces nuestro cuerpo empieza a pedir la fuente energética primaria que es este hidrato de carbono. Ahora usted me dirá, pero ¿y qué pasa si yo sé que hay gente que no consume este hidrato de carbono, que de repente en la mañana decide no consumir nada de hidrato de carbono o decide 4 o 5 días no consumir hidratos de carbono? ¿Quién obviamente va a estar ahí? Los triglicéridos. Estos triglicéridos, que no viene a ser más que un lípido simple, es el que se degrada y va a proveer energía. En épocas cuando ya se ha agotado mi glucógeno hepático, cuando ya mi glucosa, cuando no le estoy dando glucosa a mi cuerpo. Pero acá viene también lo paradójico. Este triglicérido tuvo su origen en un exceso de hidrato de carbono. Porque cuando esta glucosa se convirtió en glucógeno y yo le seguía dando hidrato de carbono a mi cuerpo, lamentablemente esa glucosa se convierte también en triglicérido. Es decir, el aumento de hidrato de carbono hace que mi cuerpo acumule grasa bajo la forma de triglicéridos. De ahí, y generalmente, ¿quién es el que carga con eso? El hígado. Y de ahí tenemos una persona que desarrolla hígado graso. Y el hígado graso no es consecuencia de comer grasa. El hígado graso es de una persona con hábitos alimenticios ricos en hidratos de carbono refinados. Vale decir pasta, masa, tortita, papa frita. A eso se refieren los hidratos de carbono refinados. Ah, no, pero si usted se consume una fruta, una porción de piña, y no le digo la piña entera, una porción de piña, usted está consumiendo un hidrato de carbono tipo monosacárido, que la fruta va a generar energía. Usted consume una porción de leche, un vaso con leche, y usted va a consumir un hidrato de carbono lactosa. Entonces, eso son hidratos de carbono que no son refinados. Pero si usted es gran consumidor de hidratos de carbono refinados y sumado a eso que no hace actividad física para gastar esto, finalmente usted acumula triglicéridos y ese triglicérido va forrando su hígado y usted desarrolla hígado graso. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja para una persona que tiene hígado graso? No es deje de comer grasa.
deje de comer hidrato de carbono refinado, aumente su actividad física. Y este glucógeno, que es nuestra reserva energética animal, lamentablemente se va a agotar el hepático en cuestión de horas. Pero llega un momento que se sintetiza y por más que yo tenga acá un exceso, no se va a seguir guardando más. Lo mismo en músculo. ¿Para qué me sirve el glucógeno del músculo? El glucógeno del músculo me sirve para dar energía a mi músculo. ¿Para que a mis células musculares, para que éstas tengan la capacidad de arrastrar la gran masa que es nuestro cuerpo contra la gravedad? Entonces, ahora, bajo hecha esa introducción, nosotros decimos cuáles son las funciones de los hidratos de carbono. Son energética, fuente energética primaria. 1 gramo de un hidrato de carbono le provee 4 kilocalorías. Por cada gramo que usted come, le da a su cuerpo 4 kilocalorías. Reserva energética animal. En el reino animal tenemos el glucógeno. En el reino vegetal, el almidón. Y estructural, una tercera parte que diríamos, una tercera función vendría a ser la estructural. La estructural, ¿por qué? Cuando hablamos de la pared de las células, cuando hablamos de la pared de las células vegetales, hablamos de la celulosa. Cuando hablamos estructural para el ser vivo, hablamos de los heteropolisacáridos. ¿Quiénes son esos? Queratansulfato, dermatansulfato, etcétera. Entonces, las funciones y las tres grandes funciones de los hidratos de carbono: principal, energética; segundo, reserva energética, glucógeno en el reino animal, en el vegetal, almidón; y la estructural, celulosa en el reino vegetal y los heteropolisacáridos en el reino animal. Resulta que ahora han aparecido ahí tres palabras: almidón, glucógeno y celulosa. Estos tres son polisacáridos que están conformados por una misma unidad monomérica. ¿Cuál es la unidad básica estructural del almidón? La glucosa. ¿Cuál es la unidad básica estructural del glucógeno? Glucosa. ¿Cuál es la unidad básica estructural de la celulosa? Glucosa. O dicho de otra manera, de una forma más sencilla, ¿de qué está conformado el almidón? Glucosa. ¿De qué está conformado el glucógeno? Glucosa. ¿De qué está conformado la celulosa? Glucosa. Pero si los tres tienen lo mismo, ¿por qué se llaman diferentes? Y eso lo explica la bioquímica. La bioquímica le va a explicar a usted cómo las unidades de glucosa se acomodan para constituir una unidad o una estructura de almidón, cómo las unidades de glucosa se acomodan para formar glucógeno, o cómo las unidades de glucosa se unen para formar la celulosa. De ahí la importancia de entender la bioquímica estática o descriptiva, y de alguna manera poder entender también lo que es las diferentes biomoléculas. Vamos a la importancia bioquímica. La otra pregunta. Entonces uno dirá, ¿por qué tengo que estudiar esto? Yo que voy a estudiar medicina. ¿Para qué yo necesito estudiar hidratos de carbono? ¿Para qué voy a necesitar estudiar los lípidos y mente? Veamos los hidratos de carbono. ¿Cuál es la importancia bioquímica o la importancia biomédica en realidad? ¿Cuál vendría a ser? Uno, las patologías, la famosa diabetes, la tipo 2. ¿Con quién se relaciona? Con la glucosa.
bien sabido que el aumento de glucosa en el torrente sanguíneo o la hiperglicemia, entendiéndose que los valores de referencia de la glucosa en sangre van de 69 a 99 miligramos por decilitro, vale decir, dicho de otra manera, tiene glucosa en su torrente sanguíneo, sí. Pero, ¿usted está diabético? No. ¿Cuánto entonces su valor? 90, 80, 70. Ah, entonces, toda persona sana, sana, tiene glucosa en su torrente sanguíneo. Nosotros la estigmatizamos, la crucificamos a esta biomolécula y decimos, no, si tiene glucosa en sangre es diabético. No, no. Usted tiene glucosa en sangre en este momento, pero si la cantidad de glucosa que la tiene va entre 69 y 99 miligramos por decilitro, usted es una persona que no tiene hiperglicemia. Ah, pero si usted tiene un valor de 300 miligramos por decilitro, créame que ya usted pueda estar catalogado en ese tipo de patología. Entonces, para eso yo tengo que entender qué es la glucosa, qué función cumple, qué hace en mi cuerpo y no estigmatizarla, no crucificarla diciendo que la glucosa es mala. Estamos viendo que este hidrato de carbono es fundamental para que mis células del cerebro, mis glóbulos rojos funcionen. Entonces yo lo necesito. Y también, si usted se le bajara el valor de golpe, usted pierde la conciencia, usted se desmaya. Si este valor cayera de golpe a valores muy bajos. Entonces, importante entender a esta biomolécula tan sencilla y a la vez tan importante energéticamente. Dos, intolerancia a la lactosa. Una patología muy común en nuestro medio. La voy a hacer campito. Muy común. ¿Por qué decimos común? La intolerancia a la lactosa, y aquí permítanme, la lactosa. La lactosa es un disacárido. Al decir disacárido está formado por dos unidades monoméricas, dos. Esta lactosa se degrada gracias a una enzima que se llama lactasa. Se degrada en sus unidades monoméricas, que es glucosa más galactosa. Galactosa. Es decir, la lactosa es la unión de la glucosa más la galactosa. ¿Dónde se encuentra la lactosa? La lactosa se encuentra en la leche. Es el azúcar de la leche. No de esa leche saborizada que usted toma con chocolate, no de esa leche con frutillita, no. Si usted alguna vez ha tomado leche pura y le ha sentido ese saborcito medio dulce, eso se debe a la lactosa. Resulta que la lactosa, este hidrato de carbono, no se degrada en la boca. Entendemos mal nosotros cuando decimos todos los hidratos de carbono empiezan su digestión en la boca. Resulta que esta lactosa no le da ni la tos, la alfa amilasa salival. La alfa-amilasa salival, como su nombre dice, se encuentra en la saliva, degrada los enlaces del almidón. Si usted se come una papa, una yuca, arroz, etcétera, fideo, ahí va a estar ella. Pero si usted toma leche y puede estar todo el día con 1 ml de leche en la boca, este hidrato de carbono no va a ser atacado por esta enzima. Lamentablemente no. Necesita la lactosa llegar al intestino delgado y ahí, en medio de esas microvellosidades, está la lactasa, esperando a este compuesto
para degradarlo en sus unidades monoméricas, las que sí después van a pasar al torrente sanguíneo para proveer energía. Bien, pero ¿qué pasa? Y tengo un problema genético. ¿Quién codifica a esta enzima, que es una enzima? Es el ADN, código genético. Si yo tengo un problema genético y no tengo a la lactasa, ¿qué va a ocurrir con la lactosa? No la voy a degradar. Y esta lactosa se va a eliminar por las S. O lo que normalmente ocurre es que esa lactosa se queda ahí por mis intestinos y las bacterias que están ahí hacen uso de ese hidrato de carbono, las metabolizan, se alimentan y empiezan a liberar dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se acumula en mis intestinos, lo cual finalmente yo tengo gases, dolor, producto de que los gases ocupan un espacio. No se olviden que es materia, ocupan un lugar en el espacio, tengo dolor y llego a presentar diarreas. Muy bien, entonces ahí sucede que, y se ve que hoy en día la lactasa, la enzima lactasa que degrada la lactosa, pierde su actividad porque puede usted haber nacido con la enzima, esa es una, o puede haber nacido sin la enzima. Ahora resulta que usted tomaba muy tranquilamente la leche cuando era niño, llegó a la adolescencia y empezó a comer queso, yogur, leche, gases, dolor, diarrea. Y usted decía, ¿qué puede ser que me está provocando este malestar? Ah, debe ser el pollito fregado que comí la noche anterior. No vuelvo a comer más ese pollo. No come, pero sigue tomando leche. Diarrea más frecuente. Hasta que se da cuenta, había sido la leche. Seguramente esa leche que tomé estaba fregada. Me voy a comprar otra. Me voy a comprar otro yogur. Y se da cuenta que seguimos con el mismo problema. Y usted, pero ¿cómo? Dice, si yo era del que me iba al campo y me tomaba leche pura, recién ordeñada y nunca me pasa nada. ¿Por qué ahora? Porque la en sí, en el hecho que son cuestiones genéticas, su capacidad. Y esta enzima, al ir perdiendo su capacidad, no degrada la lactosa, que puede que sí se dé como puede que no. Pero de eso se aprovechó la industria alimenticia. La industria alimenticia ahora, ¿qué es lo que hacen nuestros productores de alimentos? Hacen y lanzan la leche deslactosada. ¿Qué quiere decir? La leche que no tiene lactosa. Para todas aquellas personas que ya han perdido la actividad de la enzima. Entonces es algo común, claro que es algo común. Usted va a la venta, que está a la vuelta de su casa, y vaya y pide una leche deslactosada y seguro que se la venden. El problema está en lo siguiente. Usted dirá, bueno, pero eso ya en un adulto se suspende la leche. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es en un bebé lactante, cuya fuente alimenticia es la leche, que consume gran cantidad de leche. En algunos se les desarrolla al año la intolerancia recién y se ve que no puede tomar leche. La lactosa no la degrada. Entonces va al pediatra, el pediatra le pide moco fecal. En el moco fecal, aparte de darle color, consistencia, pH, hay algo que sale, azúcares reductores.
azúcares reductores. Y eso se informa como positivo o negativo. Si el niño tiene la intolerancia a la lactosa y la está eliminando a través de las S, quiere decir que a ese niño se le hace una prueba o se hace la investigación de azúcares reductores y tiene que dar positivo. Pero ¿qué sucede? Muchas veces el laboratorio obvia este paso. Hace esto y aquí le pone negativo, hace la lámina y sale polimorfonucleares, nada, mononucleares, nada, no hay parásitos, no hay bacterias, no hay nada. Pero la muestra está diarreica. Si se cortara, volvemos a entrar un ratito. Está diarreica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya le hicieron coprocultivo, nada, investigaron virus, nada, y el niño sigue llorando de dolor, de hambre, porque su fuente energética casi, peor si es lactante nomás, está aquí, no la degrada. Entonces, ¿qué es lo que hace la parte médica? Una manera muy rápida y muy sencilla es de pedir para el niño Juan Pérez investigación de azúcares reductores. ¿Qué le está diciendo al laboratorio? Es que yo no le creo que ustedes me hayan dicho que esté negativo. Mi clínica me está dando que pensar que este niño tiene una intolerancia a la lactosa. Y la lactosa no la está degradando porque no tiene la enzima lactasa y la está perdiendo sobre las S. Entonces, laboratorio, averígüeme esto. ¿Qué es lo que hace el laboratorio? Y es lo que ustedes van a hacer en la práctica del laboratorio para entender cómo funcionan los hidratos de carbono. Bueno, desde el punto de vista laboratorial, laboratorialmente, los hidratos de carbono se dividen en reductores y no reductores. ¿Cómo yo voy a saber cuáles son los reductores y cuáles son los no reductores? Se hace una prueba. La prueba se llama reacción de Benedict. Reacción de Benedict. Esto ustedes lo van a hacer en práctica porque el día de mañana como médicos van a recibir un resultado y ustedes no van a estar preguntando pues al laboratorio, ¿cuál es el azúcar reductor? ¿Cuáles no son reductores? Se supone que usted tiene que saber. Entonces, la reacción de Benedict consiste, y esto lo va a hacer en práctica usted, pero con hidratos de carbono, pero para el caso del bebé que estamos hablando, se pone la muestra aquí. En este caso, una muestra diarreica. Y en caso de ustedes de la práctica de laboratorio que no van a trabajar con fluidos biológicos, van a trabajar con un hidrato de carbono de glucosa, fructosa, almidón, le van a agregar el reactivo de Benedict. ¿Qué es el reactivo de Benedict? El reactivo de Benedict es una sal de sulfato de cobre en medio básico, otros dicen en un medio ligeramente tamponado. Lo que van a hacer es mezclar, colocar un ml, calientan ligeramente y si se forma un color rojo ladrillo, ustedes dicen que la muestra contiene un hidrato de carbono reductor. Pero ¿y por qué se forma el color rojo ladrillo? ¿Por qué se llama reductor? Primero partamos que el color rojo ladrillo es de un precipitado que se llama óxido cuproso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué se llaman hidratos de carbono reductores? Voy a hacer el ejemplo con la glucosa. La glucosa es un hidrato de carbono reductor. ¿Por qué se llaman reductores? Al cobre, que está en la sal esta de cobre, que está en +2, lo reduce a cobre +1. Y esa glucosa se oxida a ácido glucónico. Es decir, este hidrato de carbono tiene la capacidad de reducir al cobre de 2 a 1. Como este 1 es inestable, rápidamente se combina con el oxígeno y forma un color rojo ladrillo. Entonces,
Si la muestra de ese niño diarreica contiene lactosa, resulta que la lactosa es un hidrato de carbono reductor, queda así, da un color rojo ladrillo. Si esa muestra se hace rojo ladrillo, entonces, ¿qué le voy a informar? ¿Qué va a recibir usted como médico? Va a recibir investigación de azúcares reductores positivos. Listo. Ah, usted dirá, la lactosa es un hidrato de carbono reductor. Quiere decir que este niño tiene una intolerancia a la lactosa. ¿Qué otros son reductores? La glucosa, la fructosa, pero bien sabemos que esos hidratos de carbono, esos monosacáridos, son fuente energética primaria. Ni bien llegan al torrente sanguíneo, mi célula las atrapa para tener energía, entonces muy difícilmente la voy a eliminar por ese. Pero ¿qué pasa con la lactosa? La lactosa es un disacárido. Si la lactasa no está presente, la lactosa se queda, las bacterias la comen, la lactosa sale por las S y ahí yo digo investigación de azúcares reductores positivo. Entonces ustedes van a hacer una prueba en laboratorio con diferentes hidratos de carbono. Aquí pondrán almidón, aquí pondrán sacarosa, por ejemplo. ¿Qué pasaría? La sacarosa o el azúcar de mesa es un hidrato de carbono no reductor, que si yo le agrego el cobre queda celeste. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahí hay sacarosa. El almidón es un hidrato de carbono no reductor. Entonces, aquí no hay ningún inconveniente. Muy bien. Entonces, esa es la intolerancia a la lactosa. Fíjense, una aplicación biomédica de los hidratos de carbono. Otra, la intolerancia a la fructosa. La intolerancia a la fructosa tiene que ver con una deficiencia de una enzima que se llama aldolasa B. Esta intolerancia a la fructosa obviamente que está relacionado con una deficiencia enzimática y va a causar muy parecido a las características clínicas de una acumulación de glucosa en el torrente sanguíneo. De ahí el hecho, por esta intolerancia a la fructosa, que también como es deficiencia enzimática, generalmente son de origen genético, no adquirido, sino de origen genético, es que muchos pediatras no recomiendan darle a un bebé hasta que no tenga los 2 años más o menos, otros dicen hasta el año, darle los chupones con miel. Es decir, no le dé a un bebé 6 mesino. Ah, no, para que llore para que no llore, le voy a poner al chupón, miel para que lo agarre el chupón y así no llora. No, resulta que no es recomendable porque usted no sabe si por ahí tuviera una intolerancia a la fructosa. Y obviamente las consecuencias van a ser las mismas que una acumulación de glucosa y peor en un niño pequeño. Entonces, ahí va otro. ¿Y la fructosa qué es? Es un monosacárido. Por último, otra de las aplicaciones, alteraciones del metabolismo del glucógeno. Alteraciones del metabolismo del glucógeno. Son como 8 o 9, todas ellas relacionadas con deficiencias enzimáticas, ya sea en la síntesis o degradación de glucógeno. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Sí o sí, lo que nos va a interesar es entender cómo se sintetiza, cómo se degrada y ver dónde afecta este tipo de patología de acuerdo a la enzima que está alterando la vía metabólica. Entonces, eso lo vemos en hidratos de carbono, igual que, o perdón, lo vemos en metabolismo de hidrato de carbono, igual que la aldolasa B. Bueno, ahora ya tenemos una idea de por qué voy a estudiar, tengo que estudiar este tipo de biomoléculas. Vamos a la clasificación de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono se clasifican en monosacárido, disacárido, oligosacárido y polisacárido. Monosacárido, una sola unidad monomérica, uno solo, llámese glucosa, fructosa, galactosa. Disacárido, 2 unidades monoméricas de
dos unidades monoméricas, un disacárido, llámese sacarosa, que está en es el azúcar de mesa, llámese lactosa, el azúcar de la leche, oligosacárido, ejemplo, las dextrinas, de 3 a 10 unidades. Si yo uno de 3 a 10 unidades de glucosa, yo tengo una dextrina. Una dextrina es un oligosacárido y un polisacárido más de 10 unidades de monosacárido. Llámese el almidón, si yo uno muchas glucosas, más de 10 es el almidón. Llámese una inulina, por ejemplo, es cuando yo uno más de 10 fructosa, que es un polisacárido. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Aparte de estructuralmente son diferentes, estos tres tienen las mismas propiedades físico-químicas. Dulce, 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 los disacáridos y oligosacáridos, estos tres son idénticos desde el punto de vista físico. Son dulces, pero no tanto. Por ejemplo, a ver, si usted ha tenido un familiar que le han mandado a hacer una prueba que se llama curva de tolerancia a la glucosa, generalmente la parte médica solicita curva de tolerancia a la glucosa a un paciente cuyo valor de glicemia 100, 110, 120, hasta por ahí, y quiere averiguar si este paciente está por hacerse diabético, es diabético, un estudio que se llama prueba de curva de tolerancia a la glucosa. ¿Qué sucede con la curva de tolerancia a la glucosa? Al paciente se le da en el laboratorio agua con glucosa, no azúcar de mesa. La sacarosa, esa que usted utiliza para endulzar su té, su café, es sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? Un disacárido. ¿Qué es la glucosa? Un monosacárido. ¿Qué es la fructosa? Un monosacárido. Bueno, resulta que usted se imaginaría que todos los hidratos de carbono son dulces. Pues bueno, le comento que si usted ha tenido la mala suerte de hacerse una curva de tolerancia a la glucosa, entenderá que es feo, que de dulce no tiene nada, que es más provoca náuseas, porque es una solución de glucosa en agua y a usted le dan y le van sacando sangre cada hora para hacer la curva de tolerancia a la glucosa. Bueno, resulta que el laboratorio, para darle un sabor más agradable, que no es lo mismo que usted tome agua con el azúcar con el que endulza su tecito, y no es lo mismo también que tome agua con miel, porque la miel tiene fructosa, no glucosa. Entonces, qué es lo que hace el laboratorio? Le echa unas gotitas de limón y así se hace tolerable. Dulce, sí, dulce, pero no tanto. Algunos no tanto, unos sí, unos más. Monosacárido, digo, disacárido, oligosacárido, dulce. Son cristales. ¿A qué se refiere con cristales? Ahora que usted está en su casita, que está ahí a medio paso, vaya, termine la clase, vaya, agarre un platillo y en el platillo vierte una pequeña cantidad de la sacarosa, el azúcar de mesa, esa que usted utiliza para endulzar. Ay, usted me dice, es que yo endulzo con stevia. Bueno, vaya a buscar el azúcar ese de mesa. Y usted lo va a ver, los cristales, tóquelo,
se siente, se siente áspero, por son las aristas, las puntas de los cristales, por eso es áspero. Por eso hay gente que lo utiliza como exfoliante, ¿no ves? Le echan crema, y lo utilizan como exfoliantes corporales, etcétera. Muy bien. Tiene forma de cristal. Si tiene otra duda, quien hace al juego ponen, ¿no ves? El azúcar, ¿cómo se llama? Lo que le echan al flan. Ay, azúcar, no es azúcar quemada, pues ¿cómo le llaman? Eso que ponen en un Caramelo. caramelo, ay, gracias, el caramelo. Si usted echa caramelo, échele el azúcar y preste atención, empieza a sonar. Eso se llama, desde el punto de vista químico, se llama crepitación. Ay, usted dirá, ay, es que yo ni lo escucho porque estoy escuchando música y haciendo el caramelo. Bueno, pues ahora préstele atención, larguen el sartén, larguen la olla el azúcar y escuche, crepita, suena, suena, porque los cristales, muy bien. Y otra de la tercera característica es que son solubles. Sí, sí, son solubles. Hasta ahí todo bien. Usted dice, a los póxidos son no solubles o parcialmente solubles, son insípidos y son amorfos. Y usted me dice, ¿cómo es eso que es parcialmente soluble? ¿Cómo es que es insípido? No es dulce, no es dulce y es amorfo, no tiene forma de cristal. Bueno, ahora que está en casita va a agarrar la maicena. La maicena es almidón de maíz, por eso se llama maicena. Y si usted lo toca como es, suave, azar, el té, el café con maicena, es que se acabó el azúcar. Voy a endulzar con maicena, ¿no ves que la maicena es un hidrato de carbono y todos los hidratos de carbono son dulces? No, lamentablemente, ponga maicena en agua, primero, que no se solubiliza totalmente, que para qué la utilizamos justamente para espesar salsas, postres, etcétera. No tiene sabor dulce. Pruebe agua con maicena, no tiene nada de dulce y es completamente amorfo. Por eso la bibliografía moderna dice, los hidratos de carbono, mal llamados azúcares o dulces, porque no todos son dulces. Los polisacáridos son insípidos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, monosacárido 1, disacárido 2, oligosacárido de 3 a 10 y polisacárido más de 10. Hablo 5 minutos de los monosacáridos y ahí nos quedamos para que estemos igual que el otro grupo. Monosacáridos. Los monosacáridos. Vamos a hablar ahora, vamos a entrar a detallar uno por uno. Monosacáridos, ¿quiénes? La glucosa, la fructosa, la sacarosa. Pero antes, perdón, antes de hablar de los monosacáridos, la definición de los hidratos de carbono. ¿Cómo se define un hidrato de carbono? Un hidrato de carbono es polihidroxialdehído y polihidroxicetona. ¿Qué es polihidroxi? Muchos oxidrilos. Aldehído, este es el grupo funcional aldehído, carbono primario. Cuando me dice polihidroxicetona, le está diciendo todos los hidratos de carbono o tienen mucho oxidrilo o tienen ese grupo funcional aldehídico o tienen muchos oxidrilos y tienen este grupo funcional cetónico. Así. Este va en carbono primario o cabeza
carbono primario, y este va en carbono secundario. Muy bien, entonces no queda otra. Si usted me dice el día de mañana, ¿qué es un hidrato de carbono? Yo no le puedo decir la papa, el arroz, el azúcar. ¿Qué le estoy diciendo con eso? ¿Qué alimentos contienen hidrato de carbono? Pero la pregunta acá es, ¿qué es un hidrato de carbono? Ah, es el que da energía a la célula, es el que se encuentra en ciertas estructuras, es el glucógeno. Ah, pero ¿qué estoy diciendo con eso? ¿Qué ejemplos tiene de hidrato de carbono? Ah, ya, eso es otra cosa. Pero sí, nuevamente, ¿pero qué es un hidrato de carbono? No queda otra. Vaya a la bibliografía que usted vaya. Antonio Blanco, Laguna, Harper, le dice lo mismo. Más adornado, un hidrato de carbono es una biomolécula orgánica, ya lo sabemos, que está conformada estructuralmente o es polihidroxialdehído, tiene muchos oxidrilos y tiene un grupo aldehído, o polihidroxicetona, tiene muchos oxidrilos y un grupo cetónico. Ejemplo, ejemplo. Esto es un hidrato de carbono. Este hidrato de carbono se llama gliceraldehído. Este otro compuesto es un hidrato de carbono. Se llama dihidroxicetona. Si usted lo mira, usted dirá, ¿por qué? Aquí está el grupo aldehído. Este es el grupo aldehído. En su libro, el Antonio Blanco suele aparecer así. Aquí está desglosado. Y este es el grupo cetónico. Yo le decía, el grupo aldehído va en la cabeza y el grupo cetónico en carbono secundario, primario, secundario o el cuerpo. ¿Dónde están los oxidrilos? Aquí, 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 aquí. Por eso se dice, son polihidroxialdo o polihidroxicetona. Esos son hidratos de carbono. Y si usted de repente me dice en este momento, ¿y cuál es la glucosa? De que tanto hablan de la glucosa, la famosa glucosa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, me va a faltar pizarra, ¿no? Vamos a hacerlo más chiquitito, 3, 4, 5, 6. La glucosa tiene 6 átomos de carbono, 6 átomos de carbono, muchos oxidrilos, ahí está, muchos oxidrilos, esto es hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Esa es la estructura de la glucosa. La glucosa es una aldo, aldo porque tiene el grupo aldehídico, una aldo exosa porque tiene 6 carbonos. Y se caracteriza porque en el carbono 3 está invertido el oxidrilo. La molécula que nos da energía es esta. No es pequeñita, no es pequeña, no es despreciable. Por eso es que cuando estas valores de 160, 180 miligramos por decilitro en sangre pasa pasa a orina. ¿Y qué provoca? Daño renal, porque no es una molécula pequeñita. Sus pobres riñones van a tener que lidiar con esa molécula tan grande. De ahí que es la se les recomienda paciente diabético
diabético, control su glucosa en sangre. No, él vive feliz con 300. Es que yo no siento nada, dice, yo no tengo nada, a mí no me duele nada. Son locuras de los médicos. Yo tomo una agüita de palta y con eso estoy bien. Y su glucosa, que está en 300, que ya para el renal, está dañando sus riñones. Mírela la molécula, no es pequeñita. Entonces, es una molécula que hay que tenerle respeto. Y vamos a ver cómo estas que otros y cómo se cataloga a este tipo de biomoléculas monosacáridas que vamos a continuar estudiando la próxima semana. Bueno, muchachos, no es más, entonces, para no perturbarlos más, nos vemos el día de mañana, por favor, 12:30. Llegamos, entramos por orden de asistencia, carnet de identidad en mano. El examen no dura más allá de 20 minutos, 15, 20 minutos. Lleven lapicero porque ustedes saben que los exámenes en medicina son con lapicero. Tenemos que aprender a manejar el lapicero mejor que el lápiz. Las historias clínicas no se llenan con lapicito, se llenan con lapicero, ¿no ves? Y hay que aprender a escribir bien, correctamente las cosas como son. Entonces no queda más. Con esto termino. Continúo, por favor. La próxima semana, tolérenme hasta... Ah, no, ¿verdad? No, 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 no me anexaron. Pónganme, por favor, sus nombres en el Zoom, en el chat. Pónganme sus nombres, de cada uno de ustedes y sus